Póngase su Biblia en su corazón. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hablado al corazón, nos has recordado las cosas esenciales que nos has enseñado en este caminar de la vida del reino en esta mañana a través de nuestro pastor. Y ahora queremos continuar en esta otra tanda, Señor, exponiendo una vez más nuestros corazones. Venimos con sinceridad en el Espíritu a recibir esta enseñanza, rogándote que sea una impartición de tu Espíritu y no simplemente informaciones. Tu palabra es vida, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la antorcha que alumbra hasta que la estrella de la mañana aparezca, alumbre, y hacemos bien en estar atentos a ella. Ahora pedimos que el bendito magisterio del Espíritu sea activado y que cada pensamiento sea en Él y por Él, en nuestro espíritu. Vamos a estar explorando lo concerniente a la historia de la iglesia y queremos que tú nos guíes, Señor, en eso, aplicando a nuestra vida presente y preparándonos para el avance al futuro como iglesia tuya. Gracias, pedimos que no solamente nosotros aquí ahora, sino aquellos que en la posteridad van a mirar y a recibir esta enseñanza a través de los medios visuales, sean también edificados igualmente, afirmados y confirmados en la fe. Gracias, Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, han recibido el material y como pueden ver vamos a estar tratando la historia de la iglesia. En esta primera lección queremos tratar la introducción a la historia de la iglesia y queremos enfocar la proyección profética de la iglesia. Ponga ahí debajo donde dice introducción a la historia de la iglesia, entre paréntesis, ponga la proyección profética de la iglesia. Hoy quiero echar un fundamento bíblico, profético, de lo que es la iglesia. Y después avanzaremos en todas las informaciones que tienen que ver con la trayectoria histórica de la iglesia. En los diferentes años, las diferentes épocas. Quiero que sepan que es un material muy extenso y vamos a ir tratando de resumir lo más preliminar, lo más esencial a través que vayamos aprendiendo. Oro por sus oraciones, que Dios me ayude a poder seleccionar en la guianza de su Espíritu lo que más se aplica a nuestro tiempo y a nuestras necesidades hoy. No quiero enseñar esta materia simplemente como una cátedra de historia, porque no soy un historiador, sino como una impartición que nos dé conciencia de identidad de lo que somos y nos prepare para funcionar como tal, operar como tal, como iglesia del Señor en este tiempo que vivimos y en el futuro. Descubriremos verdades que nos van a tocar y nos van a ilustrar el propósito por qué estamos aquí y por qué somos lo que somos como pueblo de Dios. Hoy vamos a tratar la proyección profética en esta entrega introductoria. El preámbulo dice, está en Mateo 16, 13 al 20. La escritura está en el folleto, por eso no es necesario que usted vaya a su Biblia, porque está escrita en el folleto, la lectura bíblica, que es la lectura de partida para esta serie de enseñanzas.
Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mateo 16, 13 al 20. Algo notable en esta lectura es que la edificación de la iglesia está ligada a quien es Jesús. La iglesia es como si la iglesia y Jesucristo fuesen presentados como la misma cosa. Fíjese, pienso yo, no sé, muy posiblemente, que en una íntima relación de comunión con el Padre hubo un acuerdo entre el Padre y Jesucristo para llevar a cabo este escenario, para subir a ese monte y darse la transfiguración después de que se diera esta confesión, donde no solamente se iba a manifestar la revelación dada a Pedro por el Espíritu, en la cual él confesaría que Jesús era el Cristo, sino que Cristo le iba a manifestar en una transfiguración más adelante en el monte, de eso que Pedro había recibido antes. Interesante notar, me imagino, que en el acuerdo del Padre y el Hijo, dice, llega el momento de comenzar a revelar lo concerniente a mi iglesia. Pero para que ellos puedan saber la autoridad, la firmeza, la fortaleza y en qué consiste mi iglesia, primero tiene que revelársele quién soy yo. Entonces ahí donde se da la confesión y Jesús le dice a Pedro, sobre esta confesión que tú has dicho, tú eres Pedro, dice, tú te llamas Piedra. Y sobre, así como tú, la idea es que así como tú, tu nombre es Pedro, esa confesión que tú has dicho es una roca, igual que tú, sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. No era sobre Pedro, sino sobre la confesión. Siempre cuando he hecho referencia a esto, le menciono primera de Pedro, donde el mismo Pedro dice que Jesucristo es la piedra angular. Él no dice que es Él, sino Jesucristo. Y nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas, unidos a la piedra angular que es Cristo. Y en la historia de la proyección del apostolado de Pedro, Pedro nunca se presentó como lo presenta hoy la Iglesia Popular Católica y Romana. Él mismo nunca se creyó ni se presentó así. Eso vino después, cuando la política se mezcla con la iglesia mezclada con la política y pasa lo que es el imperio y los césares, entonces es sustituido por el papado, la posición del César. Y usan ese recurso mal aplicado y mal interpretado para justificar la posición y la función del Papa. Pero en la iglesia primitiva y en el contexto de esta confesión, eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús está diciéndole sobre esa confesión, esa revelación que te ha sido dada, se va a edificar mi iglesia y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Entonces ahí debajo leemos, dice, no se puede hablar acerca de la iglesia de Cristo sin leer acerca de Mateo 16. Un educador venezolano llamado Simón Rodríguez dijo que un pueblo cuando no conoce su historia, marque eso, un pueblo cuando no conoce su historia, cualquier líder o cualquier sabio lo engaña. Esta es una gran verdad, pues cuando conocemos nuestra historia, el origen de las cosas, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra identidad, se establece un cimiento de estabilidad en la vida de un pueblo. Conocer la historia, conocer los orígenes, las raíces, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde estamos siendo dirigidos. Mire, eso produce un cimiento de estabilidad, lo cual va a ser muy difícil, casi imposible en una persona que ignore su historia, porque puede ser fácilmente engañado. El pueblo que conoce generalmente es más educado, más despierto, más crítico en cuanto a las cosas que se le ofrecen y puede juzgar las cosas con un criterio más diáfano, más preciso y no se deja engañar fácilmente. Y yo digo que esto tiene también mucho que ver con nosotros como pueblo de Dios. Amén. O sea, el beneficio glorioso de conocer la historia de qué somos como iglesia, de nuestros orígenes y las diferentes épocas en las cuales la iglesia cumple su misión, va a producir en nosotros una capacidad, como he leído aquí, de poder juzgar mejor las cosas. Nos va a diezmar un criterio más diáfano, más preciso. Y nadie nos engañará, hermanos, porque tenemos conocimiento. Más abajo continúa diciendo, cuando un cristiano no conoce lo que significa ser iglesia, por qué somos iglesia, lo relacionado a nuestro origen, a la manera como Dios ha ido llevando a su pueblo, por qué y para qué nos congregamos y hacia dónde vamos, especialmente un ministro, porque el ministro, la página 2 estoy ahora, especialmente un ministro, porque el ministro es el que guía, es el que lidera la iglesia, es el que está responsabilizado de enseñarle a la iglesia lo que Cristo entregó y los apóstoles y los profetas. Y si un ministro ignora la historia de la iglesia, eso le resta mucho en su ministerio. Amado, dice que eso les restará mucho a la respuesta que daremos a lo que Dios demanda de nosotros. Tampoco podremos dar una respuesta adecuada ante los desafíos del mundo. Los vientos contrarios que soplan, los criterios del mundo y ante las fuerzas del mal que se levantan para tratar de contradecir, ridiculizar y muchas veces hasta llevar a dudas a los creyentes. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso a lo que está pasando en la actualidad? Ustedes saben que ahora mismo se está dando un fenómeno en lo que le llaman la era postmodernista, que es como se le llama esta era que estamos viviendo en el siglo XXI, en donde muchas iglesias locales, denominaciones que antes eran evangélicas y estaban en la línea correcta de la doctrina del evangelio de Cristo y de los apóstoles, se han desviado y están ordenando ministros homosexuales, están predicando enseñanzas ajenas a las enseñanzas que los apóstoles en el siglo primitivo enseñaron, y se están adhiriendo a filosofías y modelos que no son los que vemos en la historia naciente de la iglesia del Señor.
no es el contenido que nos dejaron Jesús, los apóstoles y los profetas que fundaron la iglesia. De hecho, muchos están proponiendo una revisión de esas enseñanzas. Amados, no hay nada que revisar, todo está claro ahí. Entonces, la mayoría de los líderes que están llevando la iglesia a esos tipos de extremos y de desvíos se debe a que han perdido el sentido de su historia. Muchos desconocen los orígenes. Y eso fue lo que Jesucristo hizo cuando muchas veces tuvo que confrontar a la escuela moderna de su tiempo. Jesucristo también vivió lo que nosotros estamos viviendo. Los apóstoles vivieron lo que nosotros estamos viviendo. Ellos se enfrentaron a un modernismo interpretativo en su tiempo. Habían en las escuelas, como ustedes vieron, en las clases del Nuevo Testamento, la línea de Gamaliel, de Gilder, recuerdan, ¿verdad? De las escuelas, los fariseos, los saduceos, había una cantidad de interpretaciones. Habían diferentes tipos de modelos de la fe, de vivir la vida espiritual. Y a Jesús le venían desde todos los ángulos le venían a Jesús y le preguntaban. Y Jesús les respondía. Y una de las palabras clave de Jesús era, pero al principio no fue así. ¿A dónde lo llevaba el Señor? Al principio. Y usted va a ver que en las enseñanzas de Jesús va a haber un regreso. Jesucristo lleva a sus discípulos a un regreso a su historicidad. ¿Cómo fue que empezaron las cosas? Lo que dijeron. Dice la palabra que cuando Él resucita y les abrió el entendimiento a sus discípulos, Él abrió las escrituras y oiga lo que hace. Dice que desde los escritos de Moisés hasta los salmos, los profetas, les reveló a ellos, habiéndole abierto los ojos, lo que de Él decían. O sea que esto que ustedes están mirando, lo que enseñaron no es eso, es lo que dice aquí. Y los llevó a su sentido de la historia. En el principio no fue así. Y es el tiempo que cuando nosotros veamos esos tipos de inclinaciones y de comportamientos que son ajenos a la verdad de Cristo y de los apóstoles, nosotros tengamos tal conocimiento como hijos de Dios y como servidores de Dios para decirle a cualquiera, no, pero en el principio no fue así. Eso es ahora. Pero vamos al principio a ver. Pero para poder hablar así, tener esa convicción y no ser engañados, necesitamos conocer nuestra historia como iglesia, amados. Continuamos el siguiente párrafo. Dice, en este diálogo que vimos en la cita de Mateo 16, vemos a Jesús inquiriendo sobre quién dicen los hombres que Él era y también lo que decían sus discípulos de Él. Note que la pregunta está dirigida a dos grupos. ¿Quién dicen los hombres? Esos son los hombres comunes incrédulos. Y luego se voltea hacia sus discípulos. ¿Y ustedes? Allá afuera hay opiniones sobre quién soy yo. Pero a mí me interesa, no es lo que dicen los hombres. No es lo que creen allá afuera esos grupos religiosos desviados. A mí me interesa que ustedes, para ustedes, porque ustedes son los que van a cargar la herencia y el legado de este asunto. Ustedes. No es tan esencial lo que el mundo piense de Cristo, de la iglesia, de la fe cristiana. Esencial es lo que pensemos nosotros. Porque la responsabilidad es nuestra. Pero si un mundano que tiene una opinión tergiversada viene y me habla algo y yo quedo así y digo, oh, yo soy discípulo o discípula y me quedo en el aire y no sé qué responderle y comienzo a dudar o a cambiar las cosas. Lo que decía nuestro pastor esta mañana, que se están levantando inclusive teólogos, ministros,
negando y poniendo en tela de juicio ciertas enseñanzas y prácticas de la iglesia esenciales. Y hay cristianos en las iglesias que están siendo tambaleados, están siendo confundidos, porque el problema es que antes nosotros no teníamos este auge de los medios visuales como el Facebook, el YouTube, el Twitter, el WhatsApp, todas estas cosas, hermano. Y estas enseñanzas que están moviendo a tantos cristianos ahora de iglesias del Espíritu, y algunos están siendo, sobre todo los que no conocen la historia, no tienen conocimiento profundo de las verdades apostólicas. Eso es viejo. Lo que pasa es que ahora lo están sacando por esos audiovisuales y está llegando a gente que no sabía que existían pastores que estaban hablando de esos temas. Amado. Y el reto grande hoy para nosotros es instruir la iglesia, es enseñarle a la iglesia, discipular la iglesia. Por eso usted hace bien en estar aquí y empezar esto y terminarlo, no dejarlo por la mitad. Amado. Porque lo esencial es qué piensan ustedes, qué pensamos nosotros. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Y le vino la revelación a Pedro. Sus respuestas muestran lo fundamental de la relación de Cristo con la iglesia. Si nosotros no tenemos una revelación clara y concisa del Padre, de quién es Jesucristo, no podremos tener un conocimiento claro de qué somos como iglesia. Marque eso ahí, eso es importante. Si nosotros no tenemos una revelación clara y concisa del Padre, de quién es Jesucristo, si el Padre no nos revela quién es su Hijo Jesucristo, no podremos tener un conocimiento claro de qué somos como iglesia, porque la iglesia es lo que Cristo es. La iglesia es un diseño de Cristo. Nosotros somos lo que Cristo es y estamos llamados a funcionar y a operar como Cristo operó. Porque la unción de Cristo es la que está sobre la iglesia. No es otra unción. Amado. De tal manera que los apóstoles le llamaron el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, somos el reflejo visible, el ejemplo visible. Se le llama el cuerpo místico, el misterio de Cristo. Y miren, escúchenme esto que le voy a decir. Para el que tiene un juicio honesto y sincero y franco, que no está defendiendo denominacionalismo ni sector religioso, no hay interés en denominación, sino que defiende la verdad de Dios, que le interesa la verdad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el punto en el que tenemos que llegar. ¿Cuál es el objetivo que Dios me ha mostrado? Que Él quiere que yo haga su voluntad. Lo denominacional viene después. Para alguien honesto que quiera hacer la voluntad de Dios, puede entender en toda la Biblia el misterio y el fenómeno sobrenatural que se da en el caso de Cristo y la iglesia, mirando lo que pasaba cuando un líder se iba y le dejaba el manto a quien le seguía. Cuando Dios iba a tomar a Josué para sustituir a Moisés, le dijo: yo voy a tomar de tu dignidad y la voy a poner sobre él. El manto que tenía Josué fue el de Moisés que le cayó encima. Entonces el espíritu que movía a Josué fue el mismo espíritu que movía a Moisés. La fe de Josué la recibió de Moisés. La naturaleza de la gestión de Josué la tomó de Moisés. De hecho, esa era la garantía de que el pueblo le siguiera y lo obedeciera. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te obedeceremos en todo lo que nos digas.
Vayan agarrando eso. Dios tenía que estar con Josué como estuvo con Moisés. Vamos a llevarlo al caso de Elías y Eliseo. Igualito, el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Como Dios estuvo con Elías, estuvo doblemente con Eliseo. El mismo espíritu, el mismo poder. Y así usted va a ver que cuando Dios toma de un líder para transferirlo a otro, amado, se da un fenómeno, y es que es el mismo espíritu, la misma dinámica, el mismo poder actuando. Y muchas veces en mayor grado, en la mayoría de los casos. No en menor grado. Por eso Jesucristo, cuando Jesucristo parte, el manto de Jesucristo cayó sobre la iglesia. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que el poder del ministerio de la iglesia tiene que ser menor que el de Cristo, diferente al de Cristo? Si Jesucristo hacía milagros, oraba y sanaba a la gente con la palabra, Jesucristo danzaba, alababa, hablaba lenguas. Jesucristo tenía un poder carismático sobre él. Y no es que era pentecostal, no era una denominación, era la unción de Dios que estaba sobre él. El manto de Jehová estaba sobre él. ¿Cómo pueden presentarme una iglesia de letras, catedrática, informática? Ese no fue el manto de Cristo. Entonces, ¿de quién agarró la iglesia ese manto? No me vengan con ese cuento. Eso es historia, hermano. Entonces el mismo espíritu y el poder, Jesucristo le dijo a sus discípulos: oigan, las obras que yo hago, ustedes las harán mayores, por cuanto yo voy al Padre. ¿Quieren presentarme a una iglesia protocolar? Estática, fría, tibia. Cuando el manto y el espíritu que operó en el Cristo que la fundó era caliente, fuego, poder. No me vengan con eso. Lo que pasa es que la iglesia tiene que moverse en esa convicción, en esa fe que amerita la postura y que tiene y el espíritu que la gobierna. Muy bien. Entonces tenemos que marcar esa parte donde dice que la iglesia es lo mismo que Cristo. La iglesia es lo que Cristo es. Luego el siguiente párrafo dice: Pedro confiesa una revelación del Padre que se convirtió en un fundamento. La confesión que el Padre le dio a Pedro se convirtió en un fundamento. Claro, esa táchela, no le ponga caso. Dice, claro, no Pedro, sino la revelación que le fue dada a Pedro. El fundamento no era Pedro, sino la revelación que le fue dada a Pedro. Ya le expliqué al principio algo de eso. En esta porción la palabra esencial es edificar. Márquela esa palabra. Y de ella vamos a partir en este estudio, porque estamos tratando la proyección profética de esa iglesia que sería edificada. En esa revelación que vino de arriba, constituía, según Jesús, la base de lo que él iba a hacer en el futuro. Porque se plantea en tiempo futuro: edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Es importante entender, es importante, amados, es importante entender esto, porque esto nos deja ver que él estaba pensando en nosotros, en usted y en mí. Estamos incluidos ahí, sobre la roca de la confesión de la palabra que se había desatado del cielo referente a Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Si usted es iglesia, si somos iglesia, estamos incluidos en esa palabra ahí, para futuro. La edificación de la iglesia habla de un acontecimiento futuro, pues la iglesia no existía primero en la tierra. Tache ese signo, ponga en la tierra. La iglesia no existía primero en la tierra. O sea, ciertamente antes de Cristo la iglesia no estaba.
iba a empezar a ser edificada según el plano y diseño eterno. ¿Okay? Note bien, por eso es que la iglesia es diferente a Israel físicamente. Nosotros, de una manera alegórica, aplicativa, por lo que significa el trato de Dios con Israel y las promesas en Israel, algunos nos llaman el Israel espiritual. Pero cuando se habla de la iglesia, se habla como algo diferente a Israel. Es un pueblo aparte, con quien Dios tiene un trato aparte en el nuevo pacto. ¿Okay? Recuerden cuando hablamos del Nuevo Testamento, que eso fue una de las discusiones para poder formar el canon. Lo que pensaban y lo que se enseñaba de parte de algunos teólogos que querían igualar a la iglesia con Israel y no hacían diferencia, el judaísmo y otros. Entonces, al entender eso, que la iglesia tiene una connotación futura que no existía todavía, vemos ese plano de diferencia del trato de Dios con Israel y el trato con la iglesia como tal. La iglesia, yo aquí pongo el plano y diseño eterno, ahí a ser edificada según el plano, porque como veremos más adelante, la iglesia obedece a un plan de eternidad. Jesucristo viene a ejecutar el plano eterno, desde el plano que existe antes de que existiera Israel. Entiéndalo. Algo que estaba en la mente y en el corazón de Dios, y era el gol, era el sueño de Dios, la iglesia. Definitivo. Luego continúa en el caso de la transfiguración. Me llama la atención que el mismo Pedro, el que antes había recibido la gran revelación, a quien le fue develada esa gran verdad de que Cristo era el ungido y era la roca sobre la cual iba a ser fundada la iglesia, le dice a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Marque eso, 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Note bien, Mateo 17:4. Enramada. Note bien, enramada. Cuando la confesión que Pedro recibió del Padre se iba a constituir en un fundamento sobre la cual Jesucristo iba a edificar, ¿qué? Su iglesia. Y ese fundamento, ¿cómo se le llama? Era una roca. Bien. Entonces, se está hablando de un edificio firme, de una casa firme, porque la iglesia está fundada sobre una roca, que es Cristo la roca, el fundamento. Mientras que Pedro en la transfiguración habla de enramada. Una enramada, la palabra enramada en el original griego habla de una tienda, una carpa. Y donde hay roca usted no puede meter una estaca. Eso era en arena, en tierra. Y porque no era una casa permanente. Era algo frágil, temporal. Simplemente para obtener un poco de sombra, guarecerse temporalmente. Pero el edificio del que habló Jesús cuando vino la confesión no era una enramada. Hay una gran diferencia entre una enramada y un edificio. Mientras Jesucristo dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una enramadita, una tienda, viene un ventarrón, una tormenta y se la lleva. Pero dice que ese edificio, que somos nosotros la iglesia, ni la puerta del infierno iban a prevalecer contra ella. En Mateo 16:18. Después de tan grande revelación y declaración, Pedro propone hacer 3 enramadas. Imagínense. No había entendido lo que le había sido revelado, como pasa muchas veces con nosotros, amado. Vamos a ver ahora la diferencia entre una casa y una tienda. Vamos a continuar esa idea, vamos a desarrollarla. Esto es fundamental.
Hay una gran diferencia entre un edificio de Dios y una enramada de los hombres. Marque eso. No es lo mismo una enramada de los hombres que un edificio de Dios. Hay iglesias que se llaman iglesia, pero son enramadas de los hombres, porque están fundamentadas en palabra de hombre. Una iglesia que es casa fundada sobre la roca es una iglesia edificada sobre revelación. Palabra de Dios. Diga espíritu y palabra. Si hay palabra pero no hay espíritu, es una enramada. Donde se edifica con palabra sin espíritu, se levantan tiendas de campaña, enramadas. Recuerden esto. Pero donde se edifica con palabra y espíritu, con revelación, y una revelación que tiene un contenido de Cristo, será un edificio firme. Eso es iglesia. Lo que hace la diferencia entre una edificación humana y una edificación de Dios es sobre qué la están edificando. Bien. Es importante que nosotros, al conocer el fundamento de la iglesia y su estructura divina, pudiésemos distinguir lo que es una iglesia del Señor y lo que es un cobijo frágil, temporal, que el viento se lo lleva, pues está fijado sobre la arena con estaca. Pero la iglesia de Dios está sobre la roca, amén. No es cualquier edificio, tiene cimiento, la palabra revelada sobre Cristo. Pero hay ranchitos, enramadas y carpas que le llaman iglesia, pero no son iglesia. La diferencia entre estos tenderetes y una iglesia es que cuando se habla de una edificación espiritual donde las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, se está hablando de una casa firme, sólida, estable, perenne y resistente. Marque eso. Diga, somos una casa firme, sólida, estable, perenne y resistente. Esa es la proyección profética de la iglesia. Cuando te concibió el Padre, iglesia, escucha, cuando el Señor te concibió y cuando se habló de ti por primera vez, que se mencionó mi iglesia, mira cómo se habló, cómo se profetizó que ibas a ser tú. Entonces, nosotros no podemos estar asustados y preocupados y perder el sueño porque aumente las filosofías y el humanismo y el posmodernismo y la crítica y la oposición se levante contra la iglesia y sigan aumentando leyes aprobadas que van en contra de los estándares. No, nosotros lo que tenemos es que seguir creyendo lo que somos y funcionando como somos y haciendo lo que debemos hacer y no dejarnos mover. Proclamando lo que somos. Entonces hay una gran diferencia, amados. No es cualquier casita, sino algo tan ofensivo y resistente que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, que va a tumbar las puertas del infierno y va a penetrar al territorio del enemigo y lo va a conquistar. Diga, iglesia conquistadora. Va a conquistar el terreno del enemigo para ponerlo a los pies de Jesucristo. Eso no es cualquier cosa, hermano. Un edificio hecho por Cristo vale más que 3,000 enramadas hechas por el hombre. 1,000,000 o infinitas cantidades de enramadas no pueden pararse al lado del edificio. La gran diferencia entre una casa y una tienda podemos encontrarla en la Biblia. En aquel relato donde David tiene en su corazón construirle una casa
al arca, cuando él se vio en su mansión de cedro, y el arca de Dios en una tienda, según 2 de Samuel 7. Y cuando comparas los vocablos originales entre casa y tienda, verás que hay una gran diferencia. La palabra casa es bayit en hebreo, que proviene de la palabra hebrea banaj, que significa edificio permanente, construcción de albañil, cimiento, fortificación, y también se refiere a una descendencia firme que jamás será cortada. Realmente el sentido espiritual, llevándolo de lo natural a lo espiritual, lo que Dios, escuche bien, quería decirle a David cuando le dijo que él no le edificara casa, sino que Jehová le edificará una casa a él, según Primera de Reyes 8:19, cambiando el sentido a lo espiritual, pues David se estaba refiriendo a una estructura física, pero el Señor se estaba refiriendo a una descendencia, a un pueblo que vendría, a una generación de Dios que jamás nadie podría vencerla en la tierra, que permanecería por la eternidad, un reino eterno de súbditos de Dios, seres humanos redimidos y fundados en la verdad de Dios. Aunque él no lo entendió claramente, habló proféticamente de Cristo, antepuesto con Salomón, porque de la línea de David vino Cristo. Y precisamente el Evangelio de Mateo destaca el derecho de Cristo a ser rey, de gobernar y establecer el reino, porque él desciende de David. Por eso usted ve, ponga ahí entre paréntesis Marcos 10:47, póngamelo en la pantalla, que cuando se hablaba del Mesías y los que tenían noción, aún fuera una noción somera de quién iba a ser ese que vendría, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ustedes saben que cuando Dios le habla a David, en el tiempo que le habló, le dijo: un hijo tuyo es el que me va a construir. Ahí hay una doble connotación profética. Estaba haciendo referencia a Salomón y también a Cristo, que vendría de la línea de David. Aunque David no entendió que iba a ser Jesucristo. Pero hay profecías que tienen esas dobles connotaciones. Ustedes me entienden. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento, cuando se hablaba del que iba a restaurar el tabernáculo de David, el que vendría a restaurar el reino para siempre, que en el Antiguo Testamento para Israel era un reino a Israel, ellos lo veían así, pero en la mente de Dios se estaba refiriendo a la iglesia que vendría. Y cuando se refieren a ese pueblo que somos nosotros, habla de una casa firme, de un bayit, amado. Y ahí usted ve que dice: hijo de David, ten misericordia, el ciego Bartimeo. Y era un ciego de Jericó. Pero él tenía ya la noción de que el que vendría sería descendiente de David. Por eso Mateo presenta la genealogía y a Jesús como hijo de la línea de Judá, que es la línea real. Cuando su hijo Salomón, es poderoso esto. Yo quiero que me ponga ahí en la pantalla Primera de Reyes 7, 15 al 22, perdón. 15 al 22. Dice ahí, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Luego pasa el siguiente. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Continuamos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en él otro capitel.
Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles, las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor, en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Esta columna erigió en el pórtico del templo, en la puerta del templo, ahí en la puerta, en la entrada del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Marque esas 2 cosas, miren. ¿Por qué le da a esas 2 columnas principales de la puerta nombre Jaquín y Boaz? Porque a Salomón le fue revelado el Vayit. Salomón entendió que él no estaba construyendo una tienda, un tabernáculo como el de Moisés. Estaba construyendo un templo firme, una casa firme. Y ese templo, la firmeza de ese templo, la estructura de ese templo, revelaba la nación que Dios estaba edificando. La envergadura, la solidez, la firmeza, la calidad del pueblo que Dios estaba edificando, estaba revelado en el templo de Salomón, aunque no lo entendieron. Entonces Salomón simplemente entendió que la casa que él iba a construir era firme, no era una tiendita como eran las otras carpas. Y como señal profética le puso a las 2 columnas de adelante Jaquín y Boaz. ¿Qué significan? Jaquín en el idioma hebreo significa estabilidad. Jaquín. El nombre Jaquín en el hebreo, estabilidad. Y Boaz significa fortaleza. Entonces, ¿cómo llamó Salomón a las 2 columnas? Estabilidad y firmeza, fortaleza. Se da cuenta proféticamente, la proyección profética de lo que iba a ser la iglesia. Diga, somos estabilidad y firmeza. O sea, porque es una iglesia fundada sobre la revelación y sobre la verdad del Cristo revelado. Entonces, note el contenido del Vayit. Una casa firme. Luego el párrafo de abajo dice: por esa razón en el libro de los Hechos, cuando se habla de la inclusión de los gentiles a la iglesia en el concilio de Jerusalén, ellos dijeron: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Entiende? Pero oiga, el tabernáculo de David que estaba caído va a ser reedificado, pero cuando usted profundiza en la reedificación, en la restauración, no iba a ser con la misma tela. Este tabernáculo ahora iba a ser una casa firme, un Vayit, que nunca más se iba a caer. Esa es la idea. Mire, los que han leído el libro La vida en el Espíritu, escrito por nuestro pastor, van a ver que cuando él habla del tema de la restauración, hay un contenido escritural abundante que demuestra bíblicamente que todo lo que Dios restaura lo hace mejor siempre. Cuando usted escucha la palabra restauración como una acción divina, usted tiene que pensar que va a quedar muchísimo mejor que antes. O sea, este tabernáculo que estaba caído iba a ser restaurado para no caerse más. Y quiere decir, y en ese tabernáculo están incluidos ahora los gentiles también, no solo nosotros los judíos. Y eso concuerda, me gusta esa palabra, eso concuerda. Diga concuerda. Entonces, mire qué era lo que hacían en casos como estos donde se presentaba una novedad. Oigan, cuando se presentaba una novedad que no se entendía,
como esta, que los gentiles se están convirtiendo. Y eso no es lo que nosotros aprendimos en las enseñanzas del pacto antiguo. Hemos aprendido que es de otra manera el asunto. Y mire, se están convirtiendo y ahora ellos allá, mira cómo practican su culto, mira cómo se comportan, y nosotros aquí lo hacemos de otra manera. Ellos no se quieren circuncidar y nosotros aquí nos circuncidamos, y comenzaron a ver la diferencia. Entonces se metió una situación de discusión y conflicto por no entenderse lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué hicieron? Un concilio donde oraron, discutieron la situación. ¿Y sabe qué me ministra? Que fueron a buscar si esto concordaba con la historia, con lo de antes. Entonces nosotros hoy como iglesia, primero tenemos que entender quiénes somos en Dios y de dónde venimos y cómo era en el principio. ¿Cuál es el fundamento del cual la iglesia ha venido y está haciendo? ¿A partir de qué fundamento? Y cuando veamos cosas raras, cosas nuevas que no entendemos o que alguien nos propone, tenemos que buscar si concuerda con nuestro sentido de la historia. Entonces se levanta y dice: mire, hermano, esto concuerda con lo que decía, esto es profético, esto es así, esto es voluntad de Dios. Y ustedes saben el resto. Dice: repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 15, 10 al 17. Nota que Dios no vino a levantar el tabernáculo de Moisés, sino el de David, porque a David le dio la promesa de la casa firme. No fue a Moisés no se le reveló eso. A Moisés se le dio un plano de un tabernáculo, una tienda con telas, pero a David se le dio otro plano. Esto era con fundamento, con columna, con piedra. Esto era una casa firme. Entonces, el tabernáculo, es lo de David que se viene a restaurar. Cristo tiene una misión futurista, una misión que trasciende la historia, y es restablecer y restaurar lo que empezó Dios en David. En David era profético. Oiga esto, fue tipológico. David el padre le dio el plano al hijo, a Salomón, a su hijo Salomón. El Padre Dios le dio el plano al Hijo, a Jesucristo. Pero fíjese cómo la acción. Ay, Dios, ayúdanos a entender Recuerda que estamos hablando de proyección profética. Lo que Dios venía haciendo en David era algo profético. Dios hizo que David viviera con su hijo, con Salomón, lo que el Padre iba a hacer con su hijo Jesucristo. Que así como en la tierra, para construirse ese templo, se le estaba pasando un plano de un padre a un hijo para que se lo hiciera como se lo entregó, así el Padre Dios le iba a entregar al Hijo Jesucristo el plano para que le levantara la iglesia de la eternidad como Él la diseñó. Proyección profética. Somos producto de un plano hecho en el cielo. La iglesia no es una improvisación en la tierra. Por eso dice: edificaré mi iglesia. Se edifica lo que ya existe en un plano arquitectónico. Aquí mismo estamos en el plan de construir y vamos a edificar un templo nuevo, pero ya el plano está ahí. Y se está orando y se está bregando a ver en manos de quién se va a poner ese plano. No se puede poner en manos de cualquier contratista. Igualito el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Borró a Moisés, ¡pam! Y borró a Elías, ¡pam! Y con un celo hizo ir su vida y dijo: este es mi hijo amado. Es a él que le voy a entregar el plano. El plano no lo tiene Moisés ni Elías, es él que lo tiene. A él oigan.
¿Por qué muchas iglesias están media como descuadradas? No concuerda la estructura con el fundamento. Porque se han olvidado del plano. Se creen más sabios que Jesucristo y más sabios que el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Jesús es casa firme. Por eso Pablo dice que el que edifica bien sobre ese fundamento, lo que edifica permanecerá, ni el fuego lo consumirá. Primera de Corintios 3. No hay fuego de prueba, no hay situación que pueda vencer, ni desorientar, ni hacer caer, ni destruir, ni arruinar lo que está fundado en Cristo. Todo lo que es iglesia es invencible. La iglesia es un diseño original que empezó en el cielo. Amén. Lo que surge en la tierra termina en la tierra, pero lo que surge en el cielo trasciende a la eternidad. Note la diferencia. Recuerde que estamos tratando la diferencia entre una casa firme y una chocita y una enramada. Así que si usted es parte de una casa firme, dele gloria y honra a Dios. Y ustedes saben que todo eso está revelado. Ponga ahí entre paréntesis, no lo vamos a leer ahora por el tiempo. Efesios 1, desde el 3 al 14 se revela el misterio eterno que es la iglesia, revelado a Pablo. También el verso 17 al 23, al 33, perdón, de Efesios 1. Efesios 1, 3 al 14 y 17 al 23, sí. También ponga el 3.26, perdón, el 3.21. Eso es como lectura de apoyo bíblico de que el misterio es eterno. La iglesia es un diseño eterno. En Efesios, la carta a los Efesios habla de eso, del misterio revelado de la iglesia desde la eternidad. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, no estamos hablando de un proyecto que empezó en la tierra o de algo que se le ocurrió a un sabio filósofo o a un idealista religioso. No, el hombre no inventó la iglesia verdadera. Usted y yo no somos un proyecto improvisado en el espacio y en el tiempo terrenal, sino que somos producto de un plano eterno. Cuando Cristo dice edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18, no implica que ese diseño no existía. No, el plano eterno ya estaba. Lo que él estaba diciendo es que iba a ser visible en la tierra, la iba a ser tangible, la iba a traer a la realidad humana. Por eso cuando Pedro dice que haría aquellas enramadas, Dios se enoja y se lleva a Elías y a Moisés y presenta a Cristo solo, porque él no envió a su hijo para hacer enramadas, sino para hacer lo que está diseñado en el cielo desde la eternidad. El tiempo de las enramadas pasó. Y eso es lo que muchos no han entendido, que este asunto no es con ideología de hombre, con mentalidad de hombre, sino con palabra revelada. Esto es con Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Póngalo ahí, Lucas 3:16, para que usted entienda por qué es que Juan habla como habla. Juan el Bautista. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. O sea, yo pertenezco a una era cuyo bautismo es con agua, arrepentimiento y agua. Mojo, gente. Eso es de aquí hacia atrás, dice Juan, pero de aquí para adelante. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Entonces, ahí cuando usted escuche los que dicen, los teólogos sabios, que no existe bautismo del Espíritu Santo, que es llenura, que es sello, pero no hay bautismo, búsquele ese versículo.
dice que Jesucristo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nota que cuando a Moisés se le revela la edificación del tabernáculo, dice que Dios llenó a los que llamó del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Éxodo 31, 3 al 5. Y obras de arte. Cuando David le dio el plano a Salomón, no solo le dio el plano, sino también le impartió el temor para que con corazón perfecto edifique la casa Jehová. Primera de Crónicas 29, 19. Y el mismo Salomón pidió a Dios sabiduría, y el Señor le dio un corazón sabio y entendido a tal magnitud que trascendía los tiempos. Primera de Reyes 3:12. ¡Ay! Pero cuando le llegó el tiempo al hijo. Mírenme. Ay, caramba, Dios mío. A Moisés, los que trabajaron en la edificación del tabernáculo, que era una cosa de tela, con oro, engaste, piedra preciosa, una tienda temporal. Si a ellos, que era una tienda temporal para el desierto y la tierra prometida ya, el Señor lo llenó del Espíritu Santo y le dio dones, sabiduría del cielo para que pudieran trabajar ahí. Si cuando Salomón iba a edificar el templo, que era un edificio más firme de piedras y columnas, y el Señor también imparte la sabiduría del cielo, su espíritu de sabiduría y de temor, y los capacita. Amado, ¿cuánto más la iglesia, que era el proyecto, el plano del cielo original? ¿Cómo es que a algunos se le atreve a decir que no, que oye, los dones de profecía, de lengua, que los dones de esto ya no existen? Entonces, cuando Dios está haciendo la obra cumbre, va a capacitar menos que aquellos de allá atrás, que era algo que iba a pasar. Agarre. Ahora es cuando más dones y espíritu necesitamos, más temor de Dios. En la era de la iglesia se necesitó. Es más, mire, vamos a terminar de leerlo para que vean. Dice, pero cuando llegó el tiempo del Hijo, no vino una simple unción ni una investidura, sino que el cielo se vació en la persona de Jesucristo, mandando a su Santo Espíritu. Por eso dijo, yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Oiga, ya aquí Dios no dio dones para hacer arte. Dios vació el espíritu completo. O sea, el poder va en aumento. No en recesión, sino en progresión. Entonces, lo que sostiene las teologías de que hoy es letra solamente, que se completó el canon de la Biblia y ahora hay que predicar la palabra, no hay que profetizar, no hay que hacer milagros, no hay que esto. Están perdidos, están fuera totalmente de contexto. Pueden llamarse teólogos, pueden tener iglesia de miles, pueden tener mucha gente que les cree y los siga, pero están muy errados. Si yo no me voy, no viene. Entonces el Señor sube y se sienta a la diestra del Padre y le da el plano al Espíritu Santo, quien desciende a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, a guiarnos a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, si hubo revelación en tiempo de Moisés, si hubo revelación en tiempo de Elías, si hubo revelación en tiempo de que el Espíritu Santo iba y venía era a cumplir misiones, ahora que el Espíritu está presente y dice Jesús que Él va a tomar todo,
y nos lo hará saber. Habrá mayor revelación. Lo que pasa es que no buscamos, no demandamos, nos conformamos con el sermón del domingo, la enseñanza del jueves y los CD. Ponemos los CD cuando queremos. No oramos y decimos: Señor, revélame a mí, háblame lo que tú quieres. Señor, muéstrame si esto es tuyo. Él quiere revelarte a ti, Él quiere hablarte a ti. Tiene el Espíritu Santo dentro de ti. Y dijo Jesús que Él iba a tomar lo que es del Padre y te lo iba a hacer saber. Todo lo que es de Cristo es tuyo, iglesia. Por eso Pablo ora a los Efesios y dice: yo quiero que tú les abras el entendimiento, Señor, para que vean, puedan ver y discernir. Les da el espíritu de revelación para que vean la profundidad de la riqueza que tú le has concedido a la iglesia. Si hubo riqueza en el antiguo pacto, son muchísimo mayores las riquezas del Espíritu en el nuevo, hermanos, para la iglesia. Dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos lo hará saber. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 8 y 13. Ahora es de aquí a la eternidad, con el Espíritu de verdad guiándonos con el plan original. No hay nada que inventar, no más enramadas, no más chozas, sino la iglesia, el monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreo 12, mire hacia dónde que vamos, hermano. 22 al 23. La historia de la iglesia comienza en la eternidad, no en la tierra, sino en la mente de Dios. Efesios 1 dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y predestinados para ser adoptados como hijos suyos en Cristo. Efesios 1, 4, 5. El Cordero destinado a quitar los pecados del mundo. Juan 1, 29. Entonces, esta es la diferencia entre la enramada y la casa firme. Somos casa firme. Una iglesia edificada en palabra de revelación del Espíritu. Espíritu y palabra. No en palabra nada más. Espíritu y palabra. Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando ahora. La restauración del tabernáculo caído. Vamos a elaborar sobre eso. Recuerden que estamos tratando la introducción histórica, bíblica, profética de la iglesia. Porque, ¿qué hacemos con darle a usted las informaciones de las eras de la iglesia? Empezar en el año primero, en el año tercero, en el año tal, si primero no damos el fundamento bíblico de dónde que viene, la raíz. Tenemos que primero empaparnos de la raíz para que entendamos después la trascendencia, por qué trascendió la iglesia a pesar de tanta oposición. La restauración del tabernáculo. Mantenga su atención. A David le fue revelada la dimensión del nuevo pacto. Oiga eso, a David le fue revelada la dimensión del nuevo pacto, viviendo en el antiguo, sobre lo que es el reino de Dios y las alabanzas. Alabar a Dios no es algo que se le ocurre al hombre, algo que tú decides hacer o no hacer, ni tiene que ver con carne o sangre, sino que es algo que Dios por su Espíritu lo pone en su iglesia, porque es diseño del cielo. Dios reina y habita en la alabanza de su pueblo. Salmo 22, 3. Y a David se le reveló las 24 horas de alabanza, pero él no cambió el tabernáculo de Moisés, sino que lo respetó y lo dejó allá en Gabaón para que se hicieran los sacrificios de animales. Eso está en Primera de Crónicas 16, 39 al 40. Vamos a leerlo para que ustedes vean que David, el tabernáculo de Moisés quedó ahí porque la iglesia no fue diseñada para ser levantada ni empezar en el tiempo de David. Había que dejar las cosas que venían como estaban hasta que se cumpliera. Pero ¿qué hizo David? Al revelársele la dimensión de la alabanza, que construye otro tabernáculo de alabanza en Jerusalén. Deja el antiguo, ahí lo dice. Dice asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón.
Ahí se daban los sacrificios según el verso 40, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y después usted va a ver que en Jerusalén, a una corta distancia, estaba otro tabernáculo para dar las 24 horas de alabanza. En uno sacrificio, en otro alabanza. Uno representaba el antiguo orden y ya David se le estaba revelando el nuevo orden. 24 horas de alabanza. Entonces, pero en Sión, dice, la ciudad del gran rey estableció 24 horas de sacrificio de alabanza, adoración al estilo nuevo pacto en el antiguo orden. Por lo que cuando dice que Jesús vino a restaurar el tabernáculo de David, está diciendo que el Señor no vino tanto por los sacrificios levíticos, sino a restablecer la revelación dada a David. Mire conmigo Hebreos 10, 5 al 10, vamos a leerlo. Hebreos 10, 5 al 10, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando ahí del de Gabaón, el tabernáculo de Gabaón. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Oiga bien, quítalo primero para establecer esto último. Entonces, sin embargo, en el Nuevo Testamento, dentro de lo último que se va a establecer, está restaurar el tabernáculo de David. No se refería al de Gabaón, no se refería al tabernáculo de los sacrificios, se refería al tabernáculo de las alabanzas, de la adoración. Entonces la iglesia es casa de alabanza. La iglesia es un monumento de alabanza. La iglesia existe para alabar a Dios, no al hombre, no a la denominación, no a una doctrina, ni una filosofía, sino al Dios que la fundó. Corazón. Y el verso 10 dice, en esa voluntad, ¿en cuál? En la voluntad en el Hijo. Y la palabra voluntad implica el deseo de Dios, el anhelo que Dios tiene, el consejo, el propósito, lo que lo iba a satisfacer, lo que realmente Él quería. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Note bien eso. Por eso, en su entrada triunfal a Jerusalén, que todos alababan y glorificaban a Dios, los fariseos querían que Él los hiciera callar, pero Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Nadie hará callar las voces de aquellos que han sido impactados por el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Nadie. Y esa es la iglesia. Nadie puede callar la iglesia, hermano. Han tratado, pero no la podrán callar. En el libro de los Salmos vemos que David no solamente decía, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Primera de Crónicas 16, 8 al 9. Sino que profetizaba al cantar, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Oiga, ya no solamente Israel. Y David estaba en el antiguo tiempo todavía. Dice que ya él profetizaba que a Jehová lo van a alabar todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Denle un aplauso al que reina. Oh, gloria. Aleluya. Salmo 138, 4 al 5. O sea, David estaba profetizando la misión de la iglesia. Iglesia, tu principal misión es adorar, es alabar a Dios, es vivir para alabar a tu Dios. En el Espíritu.
Y eso lo hizo desde antes de que sucediera. La iglesia es la que recibe la encomienda de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19. Porque todos los pueblos lo alabarán. Pero es la iglesia la que se le entrega. Y el Señor llamó a Pablo como instrumento escogido para llevar su nombre ante reyes y gobernantes. Hechos 1, 8 y 9, 15. Ahí está, cumpliéndose lo profético, la proyección profética de la iglesia. En el nuevo pacto, el tabernáculo de David entra en un nuevo orden, en una nueva dimensión. Pues la iglesia como proyecto eterno es un diseño sobrenatural. Vamos mirando eso, hermano. Nosotros somos un diseño sobrenatural. El pastor hablaba y decía que le quieren quitar a la iglesia lo sobrenatural. La quieren hacer natural. Cuando a la iglesia se le quitan los dones y dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que ya no hay esto, que ya no, se le está quitando lo que es lo sobrenatural a la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia que solamente se predica letra, amado, y se da información a una universidad o a una escuela catedrática? Por eso es que Jesús, cuando habla de la escuela de los escribas y los fariseos, dice la cátedra de Moisés, porque era una cátedra, sillas. La palabra cátedra viene de gente sentado en sillas. Cuando se le quita lo sobrenatural a la iglesia, se daña la estructura de Dios. Dígalo conmigo, cuando se le quita lo sobrenatural, se daña la estructura de Dios. ¿Qué significa? Que se construye encima del fundamento, pero algo diferente al fundamento. Entonces esa casa va a quedar de una manera que los que la vieron antes ahora la ven y no la van a conocer. Y ese es el trabajo del diablo. El diablo no quiere que Cristo se vea en la iglesia. El diablo quiere que se vean otras cosas. ¿Ok? La iglesia es un diseño sobrenatural, por lo cual nosotros los creyentes somos un diseño sobrenatural. Y aquí no estoy hablando de la super fe o de criterios un poco extremistas que se oyen por ahí, sino de la estructura de la iglesia que está por encima de lo natural, porque fue Dios quien la hizo. Por lo tanto, es bueno connotar que la iglesia está por encima del sistema terrenal. La iglesia se mueve, ministra, marcha, avanza por encima del sistema, no bajo el sistema. Así como lo terrenal es enramada, temporal, limitado, débil y perecedero, la iglesia es eterna, ilimitada, vigorosa, fuerte e imperecedera. Aleluya. Mire quiénes somos. Dile a tu hermano, no te subestimes, ni permita que te subestimen. Nosotros nos movemos sobre el sistema, por encima del sistema. Nosotros no estamos sometidos a este sistema. Cuando vivimos la revelación, cuando vivimos la palabra, cuando nos ceñimos a lo que somos, cuando marchamos, funcionamos de acuerdo a nuestro sentido histórico, nos movemos por encima del sistema. Siempre que la iglesia funcionó y cumplió su misión, siguiendo su sentido histórico, se venció sobre el sistema. Ahora, cuando la iglesia se adaptó y perdió su sentido histórico, el sistema la sometió. Y es lo que ha pasado con muchos sectores de la iglesia. Por eso los apóstoles decían, esto concuerda. Hay que ver si concuerda. Hay muchas enramadas por ahí que no concuerdan con la historia de la iglesia. No concuerdan. Cuando el Señor empieza el proyecto divino, quiere asegurarse que los que van a trabajar en la edificación tengan la capacitación. Por lo cual dice la palabra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Él venció al enemigo y sobre el reino del enemigo. Y entonces
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 12. Note que Él no mandó a nadie, sino que Él mismo los constituyó. Entonces, ¿cómo puede venir un teólogo a decirme que ya no hay profeta? El único que tiene derecho a quitar un profeta es Cristo, porque Él fue el que lo constituyó. Nadie puede decir que no hay. Y la Biblia enseña que Cristo los quitará. Es cuando venga lo perfecto. Y cuando el hombre, ¿y sabe qué es lo perfecto? Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es cuando seamos glorificados, hermano. Y todavía no hemos sido glorificados. Estamos llenos de defectos todavía. Mientras haya defecto, mientras haya defecto en los creyentes, se necesitan los 5 ministerios. A que algunos han abusado, ¿es verdad? Sí. Hay muchos falsos apóstoles, hay un apostolito y una diarrea de apóstoles por ahí que andan. Sí, donde quiera, cualquiera es apóstol ahora. Entonces, usted lo siente y le pregunta qué significa la palabra apóstol y no le saben decir. Y han abusado. Los dones, han abusado de los dones del Espíritu, los dones carismáticos. Entonces, muchos están reaccionando y están negándolo por el abuso, pero el hecho de que algunos abusen no significa que no existan. Hay verdaderos. Por el hecho de que tú llevas tu carro a un mal mecánico que no es ningún mecánico y te lo daña más que lo que te lo arregla, no significa que no haya mecánicos buenos y verdaderos. No puedes negar, no existen los mecánicos, porque ese mecánico yo le llevé el carro me lo dañó más. No, espérate. Es un extremo, reactivo, reaccionario. Muy bien. Nota que él no mandó a nadie, sino que Él mismo lo constituyó. Porque quería asegurarse de que el plano que le entregó a Él, que le entregaron a Él, lo recibieran personalmente aquellos que le iban a ayudar. Él no quería inventos, porque había un propósito, un fin, y es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3. Cristo quería asegurarse, por eso Él mismo constituye, de que nadie usara un plano personal, ni inventara cambiando medidas. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, y la palabra perfeccionar en el griego catartismos es una palabra que puede ser traducida como restaurar, edificar algo, construir algo, llevarlo a cabo hasta terminarlo. Se utilizaba también para algo que estaba roto, componerlo de nuevo como estaba antes, o mejor, cuando se trabaja con los santos, se está trabajando con un material defectuoso que el Espíritu de Cristo tiene el objetivo de ajustarlo y prepararlo para que sirva en la edificación. Por eso dice en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Yo le pregunto, usted, su esposa, si tiene un esquince o agarra un viento, como decimos, usted se la entrega a cualquier de la esquina. Uno dice que es antiguo en la esquina, uno que da masaje en la esquina para que le cure a su esposa. Si usted ama a su mujer, usted la llevará a un fisioterapeuta bueno, alguien que la va a saber trabajar. De hecho, en las vacaciones, ahora que tuvimos unos días, pasé por un lugar de masaje y dijo que interesante si le dieran un masajito a mi esposa ahí para que me la entonen ahí, me la pongan bien. Hermano, y entramos y era bien económico, y entró y uno de esos asiáticos le cayó encima a esa morena, hermano. Y usted nada más escuchaba los gritos nada más. Pero yo estoy sentado esperando y veo que el tipo como que se está pasando, y yo voy y me le paro al lado y comienzo a vigilar los míos, porque digo, este tipo como que se está aprovechando aquí. ¿Qué pasa?
Amado, es mi esposa. Y el chino dando masaje me miraba y se reía así, se reía. Y yo serio así, como acaba rápido ya. Me la dejó nuevecita, hermano. Entonces, ¿usted cree que Cristo su iglesia se la va a entregar a cualquiera? Él tiene que poner, Él tiene que capacitar, Él tiene que escoger, tiene que establecer. Lo que pasa es que hoy ligeramente muchos le entregan la iglesia a cualquiera. Y por eso están haciendo tanto daño. Muy bien. Un proceso de perfeccionamiento por la palabra. Porque cuando Cristo venga, Él quiere recibir una iglesia a la medida de Él. Okay, eso es en cuanto, amados míos, la restauración del tabernáculo caído. Mire ahora, el tiempo vuela, hermano. Edificando encima. Si seguimos analizando la palabra edificar, veremos que la edificación según Cristo es con Cristo y en Cristo, no fuera de Él. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3, 9 al 10. Ahora usted puede entender la seriedad de Pablo en esto. Pablo entendió de qué se trataba. Había un plano, hermano, de eternidad. Nosotros estamos como ayudantes, colaboradores. Y al apóstol Pablo Dios lo puso como perito arquitecto para poner el fundamento que es Cristo. Y nos advierte que miremos cómo edificamos encima. La palabra perito, arquitecto, es la palabra griega arquitecton, de arqué, que significa regla o principio, y tecton, que significa artífice, de donde viene la palabra castellana arquitecto. Artífice principal, un maestro de obra. Pablo, guiado por el Espíritu, echó el fundamento, que es el trabajo de los apóstoles, para que el que edifica después siga la misma forma hacia arriba, o sea, sobreedificando. Y ahí es donde está el problema, que yo no puedo levantar una enramada sobre un fundamento de Cristo. Mi edificación debe ser un edificio a la medida de Él. Note bien. El término griego tecton denota a cualquier artesano, pero especialmente al que trabaja en madera, un carpintero. El carpintero se usa con frecuencia en la Biblia ligado a construcciones y artesanías religiosas, tales como el arca, el tabernáculo, el templo de Salomón, la restauración del templo, incluso el tallado de ídolos, en esos textos que se mencionan ahí. Los carpinteros son los principales lectores de los planos, y de ellos, en una construcción, al que le dan los planos generalmente es el buen carpintero, porque es el que maneja las medidas. Él es el que tiene que encofrar, armar, el que tira la plomada para que el cordel y los bloques queden alineados, derechos, y los albañiles siguen lo que ya los carpinteros han medido. Hay albañiles que tienen la habilidad de saber carpintería y albañilería. Esos son albañiles de primera, pero hay también albañiles de segunda que tienen que esperar que trabaje el carpintero para él entonces dirigir la línea que traza. Llevando esto a lo espiritual, podemos decir que todos en la edificación de la iglesia después de Cristo somos albañiles de segunda. Todos somos de segunda. Aquí no hay albañil de primera. El albañil de primera es el Espíritu Santo. De manera que nosotros tenemos que sentarnos a esperar que Él ponga los perfiles o profiles y tire la línea y cada bloquecito para entonces seguir la línea del Espíritu. Denle un aplauso al que reina. ¿Usted entiende por qué la iglesia oraba tanto?
Todo lo hacían con oración y ayuno, orando para tomar decisiones. Porque sabían que estaban construyendo algo que era serio. Hoy han agarrado la iglesia y le hacen un show, la convierten en un centro de entretenimiento, le han cambiado el nombre, muchísimas cosas raras. El problema es que muchos colaboradores y ayudantes se han creído albañiles de primera y se han ido adelante del carpintero. Hay algunos incluso que le dicen al carpintero: tú estás equivocado. Y otros muchos más intemperantes, livianos, ni aceptan que le hable. Que es el caso de muchas iglesias donde ni se habla ni quieren oír la palabra Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos advirtió de tener cuidado en cómo sobreedificamos. Pues cada vez que una nueva iglesia nace o un grupo se levanta en un lugar de Dios, es Cristo pariendo su iglesia a través de su ministro. Por tanto, Señor, si el Señor, por tanto, si el Señor no te embaraza del diseño eterno, tú no puedes dar a luz a la iglesia real del Señor. Vas a dar a luz otra cosa. Y eso es lo que está pasando en el mundo cristiano. Cosas que avergüenzan, que dan ganas de vomitar. Y a eso le llaman iglesia. Mas hay un remanente que Cristo está edificando. Y nosotros debemos tener conocimiento por revelación del Espíritu si estamos o no en el proyecto de Cristo. Búsqueme un texto que le voy a dar una ilustración antiguo testamentaria que me vino en esto, para que ustedes entiendan algo. Vaya Segundo de Reyes, capítulo 10, verso 25 al 28. Miren esto, amados. Miren esto, Segundo de Reyes, míralo ahí en la pantalla. Escríbalo ahí al lado donde dice el proyecto de Cristo, entre paréntesis, Segundo de Reyes 10, 25 al 28, para que lo tenga como texto de referencia ilustrativa. Dice: y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia. Ustedes recuerdan quién era Jehú, el loco, que lo ungieron y el mismo que lo ungió salió corriendo. Que Jehú fue elegido para acabar con los hijos de Acab, con la casa de Acab. Y derrumbar todo lo que habían construido a Baal. Entonces Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada. Eso fue a todos los profetas de Baal. Y él convocó como que era una reunión para unirse a ellos y era una estrategia para tenerlos a todos ahí juntitos y acabar con todo el mundo. Como dicen, con Raimundo y todo el mundo. Entonces dice: los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. ¿Para dónde cogieron después? Después que acabaron, todos muertos, tendidos. Vamos ahora para la casa de Baal. Y no era cualquier casita, amado. Era un palacio que le hicieron a Baal. Porque estaban compitiendo con Jerusalén. Usted se puede imaginar los lujos de ese lugar donde se adoraba el templo de Baal. Sigue el siguiente texto. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Siga. Y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal. ¿Y lo convirtieron en qué? En letrinas hasta hoy. Y no se me haga usted el muy de la jaica. Usted sabe lo que es letrina. Porque hoy, ¿verdad? Tenemos otra cosa aquí. El bathroom. En letrina lo convirtieron. Ahora yo le pregunto, ¿de dónde le salió a Jehú convertir el templo de Baal y todas las edificaciones en letrinas? Vamos a ver. ¿De dónde se le metió eso en la cabeza? Jehú estaba sobrecogido por el celo de Dios, el celo del Espíritu, cuando lo ungieron el Espíritu Santo. Porque aunque ese templo, escúcheme, ese templo de Baal era una obra de arte en la tierra. Era un edificio monumental y muy lindo, atractivo, para tratar de seducir a los del sur que vinieran a adorar. Tanto así que Baal era, el lugar de Baal era la maravilla en ese momento.
en el cielo se veían como letrina. Hay templos, escúchenme, hay iglesias que están muy bonitas, se ven muy adornadas, son monumentales, una cosa tremenda, pero en el cielo huelen a letrina. Y yo digo que todo lo que se edifica fuera del fundamento que es Cristo, lo que sirve es para desecho y serán convertidos en letrina. Agarre esa ilustración. No todo lo que brilla es oro. Desde el cielo las cosas se ven como son, no como aparentan. Entonces, debemos tener cuidado qué buscamos cuando buscamos una iglesia. ¿Detrás de qué y detrás de quién andamos? Porque podemos estar dentro de una letrina pensando que estamos adorando en un palacio. Y eso es lo que nos hace temblar a nosotros, hermanos, para bregar con este diseño. La iglesia no es cualquier cosa, aunque muchos la manejan así. Cuando vemos a Cristo naciendo en la casa de un carpintero, note esto, oiga, el carpintero, el perito, arquitecto de Dios. Cuando vemos a Cristo naciendo en la casa de un carpintero y que a él también lo llaman el carpintero, Mateo 13:15, Marcos 6:3, indudablemente es que Dios nos está mostrando algo. En otras palabras, Dios nos dice, aquí viene el que me va a construir la casa como a mí me gusta. Aquí viene el que Él mismo se va a encargar y me va a edificar según el diseño eterno de mi corazón. El Padre tenía el sueño de su casa, pero sabía que el único que se la podía hacer como a Él le gustaba era Jesucristo y su Espíritu Santo. Por eso cuando le habló a Isaías profetizando sobre Jesús, dijo, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. Isaías 28, 16 al 17. Entonces el carpintero celestial dijo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 47. Y descendió y vino con el cordel y plomada a edificar la casa de Dios. El carpintero de Nazaret. Dígame, están edificando con cordel y plomada. Temor y reverencia, piedad, devoción verdadera, seriedad en las cosas de Dios. A ustedes, amados, todos los que trabajan en la casa de Dios en algo que usted está haciendo, no lo tome livianamente. Estamos edificando una casa excelente. Usted no está trabajando en un rancho, es en un palacio del rey. Hagámoslo con gozo, con seriedad, con amor, con temor y reverencia. La plomada y el cordel. La iglesia, para hacer la casa firme que Dios diseñó desde la eternidad, necesita ser edificada con cordel y plomada, palabra y oración, que es también palabra y espíritu. El Espíritu Santo se dinamiza por la fuerza de la oración de fe y la palabra de su poder. Primera de Corintios 2:4. Es la razón por la que, póngale un por ahí, por la que cada vez que usted se congrega, no va a recibir una charla religiosa o una terapia espiritual, sino que recibe cordel y plomada. Edificación por la palabra, edificación por el Espíritu.
para afirmarse en la fe y estabilizarse en el Señor. Cuando los apóstoles iban a una iglesia establecida y daban la palabra, lo hacían para que los santos fueran confirmados en la fe y en la verdad presente. Póngame Romanos 1:11, Colosenses 2:7, Segunda de Pedro 1:12. Vamos a leer esos tres textos para que usted note algo. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Con qué iba Pablo? Con la plomada y el cordel del carpintero. A afirmarlo. ¿Sabe qué iba Pablo? A ver si las cosas estaban torciditas. Vea, no, aquí como que vamos a enderezarlo. La plomada. O sea, a eso era que iban, a mantener derecha la iglesia. Santo. Colosenses 2:7. Arraigados, mire qué lindo esto, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire eso. Cordel y plomada. No era a jugar que iban los apóstoles y a darle charlita y a predicarle prosperidad y a decirle todo va bien. Sean felices si todo les sale bien. No, hermano, mi felicidad, donde hay plomada y cordel, yo no soy feliz porque las cosas me van bien, es porque estoy bien con Dios. Lo que me mantiene feliz es que yo esté bien con Dios y Dios conmigo. No es que las cosas me salgan bien. La iglesia está bien es cuando está bien con Dios a través de Jesús. Y segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre. Dice, mire, Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Para que estén, no dejaré de repetirle aunque ustedes lo sepan. Por eso cuando usted escucha que mi pastor repite y repite y repite, no diga, ahí viene otra vez con lo mismo. Cuidado con eso. Te está confirmando. Plomada y cordel. Qué bendición. Ellos iban con el cordel y la plomada trazando bien la palabra de verdad. Y nosotros sus ministros, como buenos mayordomos, ayudantes de carpintería, al ministrar también usamos el cordel y la plomada, porque sabemos que mientras más alineados estemos, más firmeza tenemos. Raye eso, diga, mientras más alineados estemos, más firmeza tenemos. Amado, el que no está alineado no puede estar firme. La firmeza de un edificio está en cuán bien alineadas están las columnas, los bloques, la base. Mientras más derechita es la columna, más firme es la casa. Amarrados a la piedra angular, alineaditos con Cristo. Debemos tener cuidado y entender quiénes somos, cuál es nuestro fundamento como iglesia, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Pablo se vació en sus cartas y le dejó un legado escrito a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es el sostén de la verdad, y en base a la plomada y al cordel debemos distinguir si hay balanza, si hay equilibrio en las cosas que se hacen y se dicen, si están alineadas a la palabra, a la mente y al criterio de Cristo o no. Por ejemplo, yo pude distinguir 6 tipos de iglesias que por lo que hacen podemos reconocer quiénes son y que no son parte de la edificación del cuerpo de Cristo. No tienen plomada ni cordel. Mire, página 9. El primer tipo de iglesia que pude distinguir al pensar y elaborar esta enseñanza es la iglesia multinivel. Ustedes saben lo que es multinivel. Son negocios de la pirámide. Esta iglesia está enfocada en las matemáticas y juega con los números y las estadísticas.
Ellos toman la estrategia de mercadeo multinivel y la aplican a la iglesia a fin de multiplicarse fuera de la plomada de Dios. Y el Señor dice, al contrario, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hechos 2:47, ¿como resultado de qué? De que estaban ocupados asiduamente en la oración, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y la palabra, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, vendiendo sus propiedades para satisfacer la necesidad de los necesitados. Era una comunidad de reino, amado. Y el Señor añadía, y no era un método, era una vida, una forma de vivir. Reino. Esa es la iglesia multinivel. La iglesia metafísica, que está enfocada en el positivismo, en la fe, en el Dios de la mente y el decretar las promesas. Piénsalo y sucederá. Cree y se hará. Reclama lo que es tuyo y vendrá. Pura metafísica, criterios y filosofía de la nueva era y no palabras reveladas de Dios. Por eso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Lo que hace que Dios me exalte no es que yo lo proclamo, lo tengo, siembro, cosecho. Esto no, es que yo ande humilde, humillaos, y a su tiempo lo hará, dice. Él es el soberano, él es el que sabe. Hermano, búscame ahí a alguien que aquí cerca, la definición, ¿qué es un gurú? Sí, ahí en su tableta o en su teléfono. ¿Qué es un gurú? Y me lo va a leer. Antes de terminar por hoy quiero leer eso. Luego está la iglesia comercial o ventorrillo. Mire, olvídese del gurú ahora hasta que venga. La iglesia comercial o ventorrillo, donde se trafica con las ofrendas y las ven como inversiones, siembra y cosecha. Pacte para obtener. Como dijo uno por un programa televisivo, pacte para que su hijo que está en la droga sea sanado. Si usted pone su ofrenda ahora mismo, y si no está, pacte también para que no caiga. Eso yo lo oí y lo vi. Pero la iglesia donde hay plomada y cordel no comercia con la ofrenda del Señor. No le trae misyaj para recibir de Dios algo a cambio, sino que le da al Señor un terumaj, una ofrenda elevada, voluntaria y de corazón. Según Marcos, la ofrendita de la viuda, hermano, en Marcos 12, 43, 44, no lo vamos a leer. La misyaj era la ofrenda de la tarde, que es la que se refiere cuando Pedro y Juan iban a orar a la hora novena al templo. Y el terumá era todo tipo de ofrenda de acuerdo al diseño de Dios. Era un terumá porque le agradaba a Dios. La iglesia sensacionalista, la que busca lo asombroso, el juego con las emociones, lo espectacular, el ilusionismo y magia, el pseudo apóstol que convierte el agua en vino, el otro que hace aparecer oro en la mano, o el que pone una Biblia en el suelo como un límite que otro, que lucha, trata y hasta cae al suelo y no puede pasar. Y sus iglesias están llenas, rebosadas de gente que van a ver el gran milagro, pero está ausente la edificación y la predicación de Cristo. La iglesia inconforme es la acomplejada, una iglesia que es inconforme y acomplejada, porque no tiene lo que otros tienen. Si soy el ungido, el Hijo de Dios, y aquel que es impío tiene un automóvil Mercedes, ¿por qué yo no puedo tener un Rolls Royce? Y así van añadiendo cosas materiales a su lista, porque no están conformes con lo que Dios les da, con lo que le ha dado. Pero la plomada dice que gran ganancia, oiga eso, ¿qué es lo que es gran ganancia? Según es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, 6 al 8. Y también Filipenses 4, 10 al 13, ponga ahí. Pablo dice: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y la iglesia innovadora o moderna, aquella que va detrás de la variedad y de lo atractivo. Hay que cambiar las cortinas al estilo contemporáneo. El culto tiene que ser variado. Debemos hacer cosas nuevas, que la gente no se aburra.
Coloquen luces en el altar, esas luces que cambian y prenden y apagan, dan diversos colores. Y toquen las canciones de moda. Basta ya de esos himnitos y alabanzas de antaño. Tenemos que actualizarnos. Pero ¿quién ha dicho esto? ¿Acaso era el pensamiento de aquellos que ministraban en el santuario, en el tabernáculo de David 24 horas al día? Eso es una iglesia diseñada para seducir y no para edificar el reino de Dios. Y esto también lo podemos llevar a nuestra vida espiritual y preguntarnos si andamos conforme al mundo o somos labranza de Dios, edificio de Dios en el Espíritu, según 1 Corintios 3:9. Soy iglesia del Señor, soy un diseño celestial, no terrenal, soy un proyecto divino, no humano, estoy siendo edificado o edificada por un carpintero y no maquillado por un artista. ¿Estoy siendo yo edificado por un carpintero y no maquillado por un artista? Estoy sometido bajo la plomada y el nivel y me estaré quieto para que el Señor me alinee y me ponga al nivel que necesito para que pase su gloria. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Gloria al que reina y vive para siempre. Entonces ya estamos agarrando historia, hermano. Aquí continuamos la próxima vez. Así es que márquelo ahí y en las próximas seguimos. Estamos presentando la iglesia según en su proyección profética. Escuchen el gurú. ¿Qué es un gurú? Porque le voy a decir algo. No, tú misma, ayúdame ahí, Marisa. La palabra gurú viene del sánscrito y significa de peso o venerable. El gurú es considerado como maestro o guía espiritual de la religión del sijismo. Y ellos amplían el concepto porque el gurú representa a un maestro. Un guía espiritual. Pero ustedes saben que esos guías espirituales gurúes es en el concepto de las religiones orientales y asiáticas. En la India sobre todo se usa mucho. Ahí está el Sai Baba y otros. En estos días ahí en Venezuela, Maduro trajo a uno. Ustedes vieron la noticia. Un gurú llegó y le dio una terapia. Al otro día apareció Maduro hablando al pasito. Yo estaba como mareado. Hermano, cuando pasó una semana el hombre estaba encendido otra vez. Entonces, muchos pastores se han convertido en gurúes. Hay iglesias que los pastores son venerables o personas de peso y se presentan como los gurúes. La gente viene a oír, como allá en Asia y en el Oriente, que multitudes se sientan a oír la sabiduría de ese gurú, su guía espiritual. Así muchas iglesias se han convertido en audiencia de gurúes. Han dejado el llamado, guardaron o botaron la plomada y el cordel y agarraron la filosofía para guiar a la gente en otro sentido espiritual. Son gurúes. Hay pocos pastores y muchos gurúes ahora. Porque cuando se pierde el sentido de la historia, eso es lo que pasa. Diga que Dios nos guarde y nos ayude a seguir firme en la verdad. Tarea para el próximo sábado: agarre su manual de la Biblia. Hermano, no se puede dar historia sin leer. Grábeseme eso. Yo no puedo dar la historia de la iglesia sin ponerlo a leer. Tiene que leer. Okay. Vamos a leer página 974 en su manual Halley. Márquela, póngale algo que hay. 974. Vamos a leer la breve historia de la iglesia de Occidente. Vamos a empezar leyendo
desde la página 974. Sabe que el Señor guió muy bien a nuestro pastor para elegir este libro. Ahí está todo. Hasta la página, saque un tiempo y hágalo, por favor, 1019. ¿Okay? Página 970 y cuánto. Hasta la 1019. Ahí termina esa parte. ¿Se asustaron? No, mi hermano, no lo voy a... Es hasta la 981. Esa es la primera lectura. Nos vamos a seguir leyendo. Vamos a llegar a la 1019, pero no de un tiro. No de un tiro. Ok, hasta la 981. Es que es la tarea. Sí, hasta donde dice, desde el edicto de Milán, hasta ahí llegan. Ok. No incluye el edicto de Milán. Ustedes se van a dar cuenta porque ahí va a terminar un tema y va a empezar otro. Entonces, cuando termine el tema primero, que es el que le estoy dando la introducción, ¿verdad? Y los primeros siglos desde Pentecostés hasta el 313 después de Cristo, que van a leer. Y llega hasta esa página, hasta donde dice el edicto de Milán, que es la número ¿cuánto? 981. Esa es la tarea para el próximo sábado primero Dios. Estudien, hermano. Como decía un candidato ahí, estudien. Oremos al Señor. Gracias por su paciencia. Hemos empezado bien, gracias a Dios. Ojalá que los que no pudieron venir hoy no se pierdan más, porque la historia, si no la seguimos en el camino, va a ser difícil. Una cosa lleva a la otra. Hoy empezamos con lo que es la proyección profética de la iglesia. Ya entraremos en contextos, épocas y contextos históricos el próximo sábado. Y vamos a terminar el folleto, porque tenemos que terminarlo entero. Oremos al Señor. Amante Padre, gracias por este hermoso día y por habernos ayudado hasta aquí en esta clase, en este nuevo cuatrimestre. Que tu Espíritu Santo nos lleve a aplicar estos principios y a saber, a entender quiénes somos y a ser afirmados en la verdad. Bendice a tu pueblo, haz que podamos tener un buen resto del día. Bendice el fin de semana de una manera que podamos adorarte y ver los cielos abrirse y tu nombre ser exaltado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.